comenzamos a ver composición de funciones. Primero van a decir que es toda esta escritura, pero después con práctica y en los ejercicios con los ejemplos se van a entender. Dadas dos funciones, una función f y una función g, la composición de una función f con otra función g es una nueva función que se va a representar de esta manera. Fog, y acá tengo la x, y se va a leer g compuesta con f. Y lo mismo sería si lo hago al revés, si hago f compuesta con g, y se va a escribir al revés. En vez de empezar con f, empiezo con g. ¿Qué es todo esto? Voy a hacer un ejemplo antes de comenzar con la composición de funciones. Supongamos que yo tengo esta función, 2x más 3. Vieron que yo siempre digo cuando quiero buscar una imagen, ¿sí? Lo que hago es reemplazar un cierto valor en el lugar de la x, ¿sí? Supongamos, en este caso, que x vale 3. ¿Qué hacemos generalmente? 2 por 3 más 3, ¿sí? Si yo lo escribo, quedaría de esta manera. En el lugar de la x ya no tengo f de x, ¿sí? Sino que voy a tener f de 3, porque estamos reemplazando el valor. Entonces voy a tener 2 por 3 más 3. Esto es lo que ya saben hacer y que se hace desde segundo año. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Nosotros acá reemplazamos un valor, un número, ¿sí? En la función. Pero esto es lo mismo, nada más que ahora en vez de estar reemplazando un número, vamos a reemplazarlo por otra función. Esto es lo mismo, ya que esto que es f de x, ¿sí? Fíjense en f de x, ya esta x dejó de ser x para convertirse en g de x. Lo mismo pasa acá, ya no va a ser g de x, sino va a ser g de f de x. ¿Qué quiere decir? Que en vez de reemplazar un número, tener, por ejemplo, en este caso, f de 3, voy a tener f y acá voy a tener una función. Lo mismo va a pasar al revés, que después lo vamos a ver. Pero ahora, para que se entienda, acá estamos haciendo no estamos haciendo la composición, sino encontrando una imagen. En este caso, al componer funciones vamos a encontrar otra nueva función, ¿sí? Porque va a quedar en base de x, ya no va a quedar como un resultado. Acá si hacemos la cuenta, tengo 2 por 3 es 6 y 6 más 3 es 9. Me quedaría un resultado. En este caso, al no darle un valor a x, sino darle una función, vamos a seguir encontrando otra función. Entonces, para que quede un poquito en claro, vamos a componer funciones. Lo que se hace es lo mismo que yo estoy haciendo acá. En el lugar de la x, en el lugar de mi x, en vez de reemplazar un número, vamos a reemplazar una función. Ahora sí, una vez explicado esto, vamos a ver un ejemplo de composición de funciones.